con valor para salvar la revolución. Convencen a sus colegas para instaurar una nueva y amenazadora forma de ley marcial. Es hora de que todos los franceses disfruten de la sagrada igualdad. Es tiempo de imponer esta igualdad mediante actos de justicia contra los traidores y conspiradores. Hagamos del terror la orden del día. Así comenzaba un nuevo capítulo de la revolución, un periodo de represión violenta llamado el terror. En una sorprendente regresión, los revolucionarios suspendieron la nueva constitución, así como los derechos que garantizaba. La policía de espionaje se esparció por el país. Cualquier sospechoso de actividades contrarrevolucionarias era arrestado, juzgado rápidamente y sentenciado a la cuchilla nacional. El reino del terror fue concebido como un gobierno de emergencia. Entendían por ello el infundir terror en el corazón de los enemigos de la República, de manera que fuesen paralizados por el miedo o arrestados y eliminados. La menor sospecha podía enviar a cualquiera al cadalso. Políticos expresaran alguna palabra amable hacia la difunta monarquía, cualquiera que utilizara el formal monsieur o madame en lugar del nuevo tratamiento de ciudadano. El aire estaba cargado de paranoia. Los vecinos se denunciaban unos a otros. El incesante sonido de las carretas de criminales se escuchaba por las calles de París. La ejecución estaba en las cabezas de todo el mundo, ya que sabían que en París había policías espías por todas partes. Se colocaban en las filas para el pan, escuchando lo que las mujeres decían y denunciándolas si no les gustaba lo que oían. Podían entregar a una persona no solo por quejarse del precio del pan, sino por no ser lo suficientemente entusiasta sobre el rumbo que estaban tomando las cosas y los éxitos de la revolución. Así que casi cualquier comentario podía meterlos en problemas. La convención organizó un tribunal revolucionario que realizaba juicios y ejecuciones con despiadada eficiencia. Para consolidar su poder, formaron un consejo de 12 hombres llamado Comité de Seguridad Pública. Al final, el poder debía delegarse en un grupo más pequeño, y ese grupo fue el Comité para la Seguridad Pública. Fue un grupo de 12 personas que realmente gobernaron Francia como una dictadura colectiva. La maestría oratoria y visión revolucionaria de Robespierre pronto lo convirtieron en la temible voz guía del comité. Y esa voz pedía más sangre. Una de las ironías en la vida política de Robespierre es que al comienzo fue un opositor apasionado de la pena de muerte. Eso pesó contra él después, cuando se hizo un apasionado defensor del terror y la guillotina. Nunca respondió a esos reclamos, excepto para decir, bien, los tiempos cambian. La revolución había endurecido a Robespierre. Antes un ferviente defensor de la libertad de prensa, ahora reinstauraba la censura, un vestigio del viejo régimen. Con la iglesia ya bajo ataque, no se opuso a la propuesta hecha por uno de los revolucionarios más radicales, Jacques-René Hébert, quien propuso un nuevo programa, la descristianización. Cuando la crisis de la guerra y las rebeliones internas alcanzaron su apogeo, la gente comenzó a pensar que la raíz de todos los problemas eran los sacerdotes y la religión, y que lo que debían hacer para resguardarse de los enemigos de la revolución era destruir el poder de la Iglesia católica. La religión solo es superstición y fanatismo, así que todo cuanto debían hacer era deshacerse de todo eso por completo. Las calles que tuviesen la palabra santo fueron renombradas. Los íconos religiosos fueron destruidos y reemplazados con tributos al nuevo santo, Marat. La iglesia llegó a ser vista como el enemigo por los revolucionarios radicales. Se despojó de sus altares en las iglesias y catedrales. Rompieron las ventanas, las estatuas fueron destruidas. Los bienes de la iglesia eran saqueados. Por supuesto que la opinión de Europa sobre esto era incluso peor que por la muerte del rey. Ni siquiera el calendario cristiano fue respetado.
Los años no se numeraban ya a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir de septiembre de 1792, el derrocamiento de la monarquía, que pasó a ser el año 1. Los meses se renombraron de acuerdo con las estaciones. Julio se convirtió en Termidor, abril en Floreal. Los meses se componían de 3 semanas de 10 días. El calendario revolucionario fue en realidad diseñado como un arma contra la cristiandad. Era claro que al tener una semana de 10 días, ya no habría domingos, por lo que la gente ya no sabría más qué día era el domingo. Eso era lo que esperaban. El terror se esparció por Francia. Las insurrecciones eran aplastadas con enorme crueldad. En la ciudad de Lyon, donde los contrarrevolucionarios ganaban terreno, el Comité de Seguridad Pública dio un ejemplo brutal. Cientos de rebeldes fueron atados, llevados a los campos y asesinados en masa. Una región llamada La Vendée, en el oeste de Francia, también se había convertido en un bastión contrarrevolucionario. Los rebeldes y sacerdotes fueron atados y apilados en botes, los cuales fueron posteriormente hundidos sin piedad. Unas 100.000 personas fueron asesinadas solo en La Vendée. En París, la guillotina caía a un ritmo cada vez mayor. Mientras tanto, el ejército francés comenzaba a ganar en las fronteras. Al mando de un joven y brillante comandante llamado Napoleón Bonaparte, el ejército francés obligó a la Armada Británica a realizar una retirada desmoralizadora en Toulon. La revolución estaba de nuevo en alza. Robespierre estaba en la cima del poder. Había acabado con los enemigos de la revolución y asegurado su éxito mediante el terror. Por un tiempo, el terror fue muy efectivo para consolidar al país y al gobierno y para luchar en lo que en realidad era una guerra en varios frentes. Al norte y al este contra enemigos extranjeros. También había una guerra civil en La Vendée y otra contra otros revolucionarios que se habían vuelto contra el gobierno de París. El terror había logrado su objetivo, pero no se detenía. Y no lo haría hasta devorar al propio hombre que lo había desatado. Maximiliano Robespierre. Con la sangre del período de El Terror, Maximiliano Robespierre había salvado la revolución. Un ejército vigorizado rechazaba los ataques en la frontera y el disentimiento interno había sido eliminado. En la cima de su éxito, Robespierre soñaba ahora con una meta aún mayor: utilizar más terror para crear un nuevo tipo de sociedad, una república de virtud. A republic of virtue. Por virtud, él entendía virtud cívica. Era un principio activo para Robespierre. Usted no podía ser un ciudadano virtuoso simplemente obedeciendo las leyes y manteniendo baja su cabeza. Debía participar activamente en las labores del Estado, y eso para Robespierre incluía destruir a los enemigos de la República. El 5 de febrero de 1794, Robespierre dio un discurso en el que describió su filosofía. El terror sin virtud es desastroso, pero la virtud sin terror es impotente. Él asociaba el terror con la virtud. En ese momento, en su pensamiento, el terror se convirtió en un instrumento para crear virtud. Pero otros no estaban de acuerdo. Para Danton, la revolución iba por el camino equivocado. Tanto él como sus seguidores, los dantonistas, creían que era hora de acabar con el terror. Había logrado su propósito, pero corría el peligro de volverse contra los propios revolucionarios. Para la primavera de 1794, las cosas comenzaron a mejorar. La situación de los alimentos ya no era tan crítica y la guerra iba mejor. Danton planteaba que era necesario crear nuevas bases para el gobierno. Debían tratar de normalizar las cosas. Robespierre creía que era muy pronto. Danton comenzaría entonces a organizar un grupo para discutir el tema del final del terror. Robespierre vería esto como una amenaza directa para el gobierno y no como una simple diferencia de opiniones sobre el rumbo de la política. Lo vería como una potencial traición. Y en la República de Virtud de Robespierre solo había una respuesta para la traición:
los dantonistas son apresados y rápidamente sentenciados a muerte. Robespierre había enviado a miles al cadalso, pero se sentía incómodo con la sangre de las ejecuciones. No asistiría a la decapitación de sus antiguos amigos y aliados. Al subir al cadalso, Danton gritó: Solo me arrepiento de irme antes que esa rata, Robespierre. Ya sin los dantonistas, Robespierre sumió a Francia en una nueva fase aún más sangrienta y horrible: el Gran Terror. El Gran Terror es el nombre que se le da a la última fase del período del terror, desde la primavera hasta el verano de 1794. Es el período en el que se incrementaron las ejecuciones y cuando la paranoia, especialmente en París, pero en realidad en toda Francia, comenzó a crecer exponencialmente. Es posible contabilizar el número de ejecuciones hasta llegar a casi 800 por mes en París. Al final era incluso mayor. El verdugo de París estaba más ocupado que nunca. Pero el 6 de junio de 1794, el sonido de las carretas de criminales se detuvo. La guillotina permanecía en silencio. Robespierre había declarado un nuevo día festivo religioso, el Festival del Ser Supremo. Buscaba reemplazar al antiguo dios católico con uno nuevo, la diosa de la razón. Robespierre nunca fue un ateo y nunca apoyó las políticas ateas. Pensaba que las personas necesitaban de una divinidad para adorar, así que ayudó a patrocinar este culto llamado Culto al Ser Supremo con un extraordinario cuadro viviente en París. Creo que fue en junio de 1794, había coros de personas vestidas de blanco cantando, había una especie de montaña de papel maché construida en el centro de París, y en el momento cumbre el propio Robespierre emergía de esta montaña vestido con una toga y comenzaba a descender. Creo que entonces muchas personas pensaron: ¿quién se cree este sujeto? ¿Se cree Dios? ¿Se cree el rey? Mientras el Gran Terror se consolidaba, los colegas de Robespierre vieron el festival como la despedida de Robespierre del reino de la realidad. Había quienes pensaban que Robespierre había llegado a una posición tan extrema e irracional que no podían echarse atrás. Creían que su fanatismo lo había consumido y que realmente había enloquecido. Nuevamente las sospechas de Robespierre parecían enfocarse en sus allegados. El 27 de junio, en ese entonces el 9 de Thermidor, se presentó en la convención y pronunció un discurso amenazador. Sería el último discurso de su vida. Robespierre cometió un error táctico. Apareció el día anterior a su arresto y anunció que tenía una nueva lista de enemigos de la República, pero que no la entregaría. Por lo tanto, todo el mundo temía estar en esa lista. Cuando llegó al día siguiente para entregarla, fue arrestado antes de poder hablar. Un inesperado coro de voces acalla a Robespierre. Se queda en silencio y sorprendido. Los diputados lo declaran un forajido y lo expulsan de la convención. Robespierre y varios de sus seguidores son llevados al ayuntamiento, donde permanecen vigilados esa noche. A la mañana siguiente se escuchan disparos y los guardias se apresuran al segundo piso. Al derribar las puertas se encuentran con una horrenda escena. Uno de los aliados de Robespierre se había arrojado por la ventana. Otro se había disparado en la cabeza. Encontraron a Robespierre semiconsciente, con una herida de bala en la cara. Su mandíbula estaba destrozada por un aparente intento de suicidio. Robespierre pasó sus últimas horas sobre la mesa del Comité de Seguridad Pública, en la misma sala donde había conducido al terror hasta su punto más sangriento. Fue incapaz de responder a los insultos y humillaciones de sus antiguos colegas. El gran maestro de la oratoria había sido silenciado. En la conciergerie, donde lo había precedido la última reina de Francia, Robespierre es preparado para la cuchilla nacional. Su compañero de celda, el revolucionario Saint-Just, le señala una pintura de los derechos del hombre y le dice: al menos hicimos eso.
Robespierre había encabezado la revolución y había cambiado el rostro de Francia. Había reorganizado la sociedad y había ideado un sistema tiránico y sangriento para asegurar su éxito. Pero estaba destinado a ser una de sus últimas víctimas. Resultó que había un gran entusiasmo por terminar con el terror, pero nadie sabía cómo hacerlo. Y parece ser que lo único en lo que todos concordaban era en la caída de Robespierre. El 27 de julio de 1794, la guillotina cayó sobre el incorruptible. Y la última sangre de El Terror fue derramada. El terror murió con Robespierre, pero no la revolución. Los derechos del hombre, la democracia, la nueva república, los logros de la revolución sobrevivirían por mucho tiempo a todos los revolucionarios. Francia entraría en un período de incertidumbres, paralizada entre el temor a otra época de terror o, aún peor, a un regreso a la monarquía opresora que la precedió. Luego de 5 años de parálisis, el poder se concentró nuevamente en las manos de un solo hombre, Napoleón Bonaparte. Los historiadores no están de acuerdo sobre el final de la revolución. Algunos creen que murió con la aparición de Napoleón. Otros mantienen que la revolución vivió hasta el siglo XIX y más allá. La revolución fue el primer modelo de un pueblo que tomaba su destino en sus propias manos. La idea de que los súbditos de la más antigua, sólida y gloriosa monarquía de Europa pudiesen decidir reescribir completamente su historia fue algo que tuvo una enorme resonancia. La revolución destruyó el viejo régimen feudal de Europa y cambió para siempre el curso de la civilización occidental. La pregunta que generó la Revolución Francesa fue: ¿cuánta violencia es justificada para lograr una mejor sociedad? ¿Tienen las personas el derecho de derrocar lo que ven como un sistema injusto y sustituirlo por aquel que creen de corazón que es más justo? ¿Cuánta violencia se justifica para lograr eso? Aún enfrentamos esa pregunta. Mientras Robespierre y sus colegas estaban atareados llevando a su país hacia el futuro, muchos de ellos debieron preguntarse cuál sería el resultado final. Más de 200 años después del nacimiento de la República Francesa, el fantasma de Robespierre se cierne sobre las revoluciones, desde Rusia hasta Vietnam y desde China hasta América Latina. Los experimentos franceses con la democracia han inspirado modelos en todo el mundo. Donde quiera que la tiranía surja, el grito de justicia será eterno. Por libertad, igualdad y fraternidad. Por revolución.